8 de la mañana, 37 minutos, 12 grados 6 décimas el registro de la temperatura, humedad al 1000. Sí. El pelo de Marcos y mi flequillo lo saben. No, nuestra invitada bien. ¿No? Sí. Bueno, no, ella dice que no. Ella dice que no. Maride Condino, aquí con nosotros, ya le habíamos anunciado. ¿Cómo estás, Maride? Concejal buen día. de la Unión Cívica Radical. Sí, Los tres fundamentalista de los 3 de la 3, ¿no? Bueno, nosotros ubicamos a los radicales en el... Con conocimiento de la situación, pero el deseo presente siempre de volver a la 3. Vos sos de la época del... Yo fui de la 3. Sos muy joven, pero lo tuyo viene por el alfonsinismo. No. Tu adhesión al No, yo partido. arranqué en Franja Morada en el 95 y era de la CON, era estoranista. Ah, mira. Y cantábamos radicales toranistas. Sí. Mirá, No era medio alfonsinista. zurdita. Sí, Creo que ya lo ha contado. sí, radical y reformista. Sí. Sí, ahí arranqué. Bueno. Bueno, después la verdad es que me acuerdo que me decía Carlito Fernández, vos salís de la 226 y vas a ver que hay otro radicalismo. Claro. Y era Y cierto. sí. Era muy cierto. Y tenía razón. Y sí, Sí. así Bueno, está. pasaron cosas de esa época hasta ahora. Y hoy ¿cómo estamos hoy? Como concejal, como Maride es presidente Como- de como- la sí. de la Comisión de Economía. Así es. Ah, Fácil. sí, O sea, una comisión papa. fácil. Nada. Una comisión Sí. complicada. Me Hoy imagino. en día, nosotros tenemos la rendición de cuentas en el Consejo Deliberante, está en Ujú. estudio. La rendición de cuentas está 2 meses en el Consejo Deliberante. Sí. El primer mes se estudia y se habla poco porque es este mes, el mes de abril, y en mayo empezamos a invitar al Ejecutivo a que responda a preguntas, a que haga su presentación, la gente de salud, la gente de Administración Central, siempre es el secretario de Economía, Ujú. y los diferentes concejales, a medida que van teniendo dudas, se van acercando al bloque o se van acercando directamente a la Secretaría de Economía a evacuar sus dudas. Y es un mes donde ya empezás, ya sabés, o sea, nosotros hoy con la composición que hay en el Consejo Deliberante, no quiero spoilear, pero como que ya sabés Ya en sabes qué que va a venir. terminar. Sí, claro. Por más fundamentos económicos que des, la rendición de cuentas es una cuestión política y Claro. así te lo hacen sentir. Entonces cuando vos, siempre el intendente dice, pero ¿cómo no la van a votar? Si teníamos tanta plata, entró tanta plata, gastamos en salud, estaba escuchando hace un rato, estaba Cecilia Martens dando una nota hablando de todo lo que significa que el Estado se corra, que el Estado nacional y el Estado provincial, tanto la gente de PAMI, tanto la gente que tiene discapacidades, Ujú. porque así ocurrió, tanto aquellas personas que no llegan a fin de mes por más obra social que tengan y no tienen los remedios, que los remedios los da el Estado municipal y antes los daba el Remediar, que era un programa nacional que también se cortó. Entonces, toda esta cuestión que el Estado municipal indefectiblemente se tiene que hacer cargo, Ujú. Porque no puede dejar tirada a la porque gente. cuando el Estado Nacional dice el que es pobre porque quiere, Sí, y este programa se corta, la gente sigue estando viva Claro. claro. y con Y necesidades con sus demandas. y con sus demandas. Entonces el Estado Nacional dice, yo no me hago cargo, que se haga cargo otro, no dice quién, pero indefectiblemente es la municipalidad, porque El privado la puerta no se que va a hacer golpea... cargo. Exacto. El Entonces, privado no se va a hacer eso cargo. que genera un gasto superior al pensado se llama déficit. Y eso que se llama déficit generalmente no se aprueba. Claro. Entonces después terminamos en Realpolitik, en la Claro. etapa Realpolitik, por un déficit que por cuestiones políticas no se aprueba. Esa es la situación hoy, Lo por cual lo es menos muy- de la Comisión de Economía. Lo cual es muy atractivo para publicar en TikTok, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Sí, no, pero es que yo creo que es el tema más importante. Yo creo que nos Sí. gobiernan las redes sociales. La forma de comunicar del gobierno nacional y que fue decantando a la provincia y por supuesto al municipio también es esa. Es la búsqueda de likes, Exacto. como adolescentes. Y bueno, La pero, búsqueda de likes y de pero surtió seguidores. efecto Sí, bueno. en el sí, votante. Sí. No solamente en la Argentina. Lo que parecía mentira que en la Argentina también. Claro. Que somos un pueblo tan culto. Sí. Bueno, Sí, vamos nosotros a somos un debatirlo pueblo, eso. bueno, sí, Sí. pero evidentemente se generó en el ciudadano argentino y también en el tandilense esta necesidad de salir por redes sociales, hablar en redes sociales, contar en redes sociales y, disculpen la forma coloquial, comerse el verso de las redes sociales. Sí. Porque en las redes sociales es muy rimbombante prohibir cosas que después, cuando lo tenés que explicar en la vida real, esto es lo que yo lo hablaba el año pasado ya con concejales que hoy no están en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no es
Instagram. Es la vida real. O sea, vos no podés salir en el Instagram a decir una pavada cuando después al otro día te ves. Yo ahora voy, subo la escalera, llego al Consejo Deliberante y me veo con toda la oposición, nos vemos. Y te cruzás. No es que nos vemos por acá, no es que nos vemos en un programa de televisión, nos vemos en la vida real. Claro. Y vos decís cada pavada, entonces ¿cómo la sostenés? Y te reís y dices, bueno, es la política, me decía esa concejal. No es la política, es la vida real. Claro. Eso no es política, eso es lo que te enseñaron por Instagram, por programas con panelistas, y te hicieron creer que eso es la política. Claro. Bueno, eso a la gente le gustó. Le encantó. Eso a la Porque es gente muy le lindo gustó. Entonces, escuchar, definitivamente. a un político decir no se puede gastar más. Es como una familia, como una casa. No podés Claro, gastar pero en la casa no estás recibiendo a todos los vecinos que no le dieron de comer sus familiares y vienen a comer a tu casa, que Pero es lo que suena- nos pasa a nosotros. Pero suena Al fenomenal. Estado municipal y a los tandilenses con sus tasas. Claro. Claro. El tandilense paga sus tasas y las tasas que paga el tandilense no alcanzan para cubrir todas las necesidades o por lo menos todos los requerimientos que dice tener el tandilense. Ujú. ¿Y por qué no alcanza? ¿Y por qué? Está comiendo en la casa de Tandil gente de otros lugares. ¿Sabés qué vi el otro día en Twitter? Me acordé ahora. Que Macri, en la ciudad de Buenos Aires, tuiteó, y aparentemente lo hizo por decreto, Jorge Macri, Sí. como intendente de todos los porteños, dice: los hospitales públicos de Buenos Aires van a tener prioridad para atender a los porteños. Y puso Sí. la palabra porteña. Ujú. Y yo digo, mirá, nosotros en el hospital Ramón Santamarina o en cualquier, el hospital de niños, hiciéramos eso. Entonces cuando vienen personas de otras ciudades de vacaciones a Tandil, no los atendemos porque no tienen prioridad. Claro. Tienen un accidente en la 226, no los atendemos porque no tienen prioridad. Bueno, Atletas que vienen a atletas correr. que vienen a correr, a gente las que tiene sierras, obra sí. social y que viene creyendo que la obra social al municipio después le va a devolver la plata. Fíjate Sí. cuál es la mirada, ¿no? Primero nosotros y después el resto. Bueno, así funciona a nivel Y nacional. eso en un Y- sector y- de la población suena muy bien. ¿eh? Vamos a atender solamente a los tandilenses. El resto, bueno. ¿Te acordás cuando decían que después de la pandemia salíamos mejores? No, No, sí, olvídate. sí, Sí. Yo fui. Sí, sí. dije Bueno, eso. Sí, sí. Yo dije, no va a pasar. Mirá. ¿Te acordás que nosotros teníamos acá en Tandil muchísimos respiradores, un montón de respiradores? Sí, Y hubo un sí. momento en que hubo ciudades, muchísimos, teníamos, o sea, fuimos buenos, Tandil, en la pandemia. Sí. Aunque Sí. nos comimos alguna tapa de diario porque había un traslado, me acuerdo. Primer traslado, no sé, que ya era 2021. Sí. ¿viste? Bueno, no importa. El tiempo nos dio la razón. Fuimos buenos. El sistema de salud de Tandil fue bueno. Y me acuerdo que había algunas ciudades vecinas que no tenían respiradores o que tenían uno o Claro. dos. Nosotros teníamos como 16, me parece. Se creó un área exclusiva para eso dentro del hospital. Entonces decían los tandilenses, no los traigan, los respiradores son nuestros. Onda, Sí, sí. que se mueran en su ciudad. Tal cual. Bueno, con esa mentalidad también se elige al gobernante. Se Es vota. muy difícil que no hayamos aprendido, pero bueno, evidentemente así fue. Y con eso tenemos que gestionar la ciudad. Ujú. El tema es cómo salís a discutir, ¿no? En el buen sentido, no a pelear ni ser agresivo, porque obviamente también ustedes son gobierno, o sea, son Sí. oficialismo. Pero ¿cómo salís a rebatir todas esas pavadas que aparecen en TikTok, donde ves a concejales que, bueno, fueron empleados del Estado durante toda su trayectoria laboral, parado al lado de un árbol diciendo, acá hay que hacer algo? Sí, miren qué alto que está y nadie Claro, lo poda. y nadie lo poda. Bueno, que, La que vereda. generalmente son un ¿Cómo haces bache. para salir a Que rebatir generalmente son eso? concejales que no aprueban el presupuesto. Bueno, Bueno, a nosotros nuestros votantes, los pocos que nos quedan, siguen diciendo que nosotros deberíamos ser mucho más duros, mucho más fuertes y utilizar ese mismo... desde lo comunicacional. sí, que deberíamos ser así de agresivos, al borde de lo violento. A mí me cuesta un montón. Yo creo que nosotros tenemos que aprender esa forma de comunicar, que evidentemente aún no lo hicimos. Es cierto que la gente no... Nosotros somos socialdemócratas y vamos por el medio, la angosta, Cada vez más callecita angosta. Cada del vez medio. más. Es Sí. un Es pasaje. un pasaje, así. Y hoy el argentino y el tandilense, digo porque me parece que es un reflejo, no quiere eso, No. quiere extremos.
Lo que pasa es que lo Y para complejo a no mí, se puede explicar en 30 segundos. Te lo puedo, claro, a mí personalmente, y no me gusta hablar de mí, pero a mí pararme en los extremos me cuesta un montón. Ajá. No estoy formada para eso, más allá Ajá. de que haya arrancado con la franja. Nosotros con la franja decíamos que queríamos una universidad pública, gratuita, cogobernada, laica, con todos los principios reformistas, que la juventud peronista también lo quería, pero ellos tenían sus métodos y nosotros otros. Sí. No nos diferenciábamos en el método. Ahora hay que explicarle a la gente que lo que queremos es distinto. Claro. ¿Entendés? No es que queremos lo mismo, Claro. pero vamos por diferente camino. Entonces uno puede elegir un camino u otro. Ahora lo que querés es distinto. Querés un país distinto, querés una ciudad distinta. Y a mí me cuesta mucho pensar que esta ciudad que tenemos hoy no le gusta al tandilense. Puede decir, necesitamos más cuestiones más vinculadas a la seguridad. Si no se escuchó ese reclamo, por favor, estamos comprando más móviles, estamos comprando motos, estamos pagando sueldo a policías con fondos municipales, los policías que están, el centinela territorial, Centinela, que lo deben sí. ver seguido, Sí. el centinela está, arriba del centinela está el jefe municipal, que es una persona que está a cargo de eso, que tiene muchísimo conocimiento, y al lado de él y en los otros móviles hay policías. O sea, antes, bueno, eran empleados municipales, no, ahora es la policía bonaerense que en las 48 horas que tiene de Franco puede utilizarlas en un listado que hay que anotarse y demás, puede utilizarlas y de todo, de toda la policía, no de la comisaría solamente, de toda la policía, y van a trabajar y el municipio les va a pagar horas especiales para trabajar. Hasta eso ha hecho la municipalidad escuchando el reclamo de los vecinos. Además de comprar móviles, además de comprar motos, además de poner cámaras, además de cortar el árbol para que haya más iluminación, además de hacer, bueno, es lo que la municipalidad puede hacer. Sabiendo que estás corriendo de atrás, porque el tema de la inseguridad, Sí, bueno, seguridad cero no vas a llegar nunca. Bueno, pero la ciudad crece y cuando las ciudades crecen pasa esto. Otros quieren Más que la allá ciudad de no eso- crezca más. Es decir, No, pero- ¿cómo haces para que una ciudad no crezca? Digo, el factor económico, por decisiones y por medidas que se toman a nivel nacional, obviamente también se ve como consecuencia Y sí. el aumento de no solo de la delincuencia, sino del consumo problemático que está muy relacionado. Sí, bueno, pero es muy difícil o sea, ¿cómo haces para que alguien te niegue esa situación? No, pero también digo, O sea, desde el cuanto Ejecutivo más local salir a situaciones- decir, pasa esto. o Claro, sea, pero me parece que el municipio, hoy, por ejemplo, la tapa del diario es lo de PAMI. Sí. Lo Sí. de PAMI, lo de el programa Remediar. Sí. Bueno, ahora eso salió desde el bloque nuestro, el concejal Tringler fue quien lo presenta, que además él fue presidente del Sistema Integral de Salud Pública, sabe perfectamente cómo fue la historia del programa Remediar y qué es lo que está pasando por PAMI y cómo no lo va a saber él, justamente, que fue hasta hace nada un médico de PAMI, básicamente. Que estuvo 4 meses, avisó, para renunciar. 4 meses antes avisó. Sí. 4 meses. Todavía están buscando. No hubo reemplazo. No hubo reemplazo ni de él, ni del jefe de él, o sea, todavía están buscando a ver por quién lo reemplaza. Y cuando uno va a los representantes nacionales en la ciudad de Tandil, le echan las culpas al municipio. Ajá. Es cualquier cosa. O sea, no quiero expresarme mal, pero No vas bien. llega un momento en el cual... me cuido un montón, ¿eh? No, Bueno, bueno, Llega pero un momento en el cual ya te uno vamos ya a no, tender uno una ya no trampa. sabe haces montoncito, ¿viste? sí. Pues Claro. no sabes cómo expresar que haya concejales sentados en la banca local, concejales que, ya te digo, están acá a 3 cuadras, en la Sí. planta alta, diciéndole a la gente que Tandil se tiene que achicar, que el municipio tiene que priorizar el gasto, cuando hay gastos que ellos mismos recortan y que en todos los lados vienen a parar a nosotros. Cuando hay concejales que son empleados públicos, no por lo local, No. por lo provincial y por lo nacional, que son empleados de la universidad y votan los recortes a las universidades, que tienen CUD de discapacidad y votan en contra de los programas para personas con discapacidad. A ese nivel, tienen CUD de discapacidad y votan en contra. ¿Se acuerdan que hemos hecho resoluciones por Andis? Sí. Hemos hecho resoluciones Sí. por el INTA y Bueno, han el votado otro en día- contra siendo agropecuarios. El Hemos otro hecho día con el resoluciones potenciar trabajo, en realidad por el tiene otro potenciar nombre. trabajo cuando hay personas que están sentadas en la banca que han tenido, Sí. hoy no porque son concejales, pero que han formado parte Sí, que han de ese cobrado sector de la programas población sociales. que Sí, ha claro. necesitado esa ayuda. Sí, Que sí, la sí. a no ser que la estuviera usando sin necesitarla y entonces dice,
A mí me pasó. A Yo mí soy me lo el daban ejemplo. y yo lo necesitaba. Pero no dicen nada de lo que les pasó. Entonces, esas incoherencias hoy forman parte del Consejo Deliberante, que está bien porque fueron votadas, pero yo creo que cuando vos votás a una persona que te representa con su historia. Si no estás negando tu pasado, estás negando tu historia, estás negando tu clase, diría alguno. Pero bueno, está pasando eso y es muy difícil de explicar, porque uno debería hacer esto que estoy haciendo yo todo el tiempo. Y yo creo que lo hago, pero no alcanza. No, es verdad. El otro día hablábamos con Janina Benier, Sí. que decía que desde el municipio se pueden hacer cosas. En este contexto de crisis, entiende claramente que la política nacional es la que marca el rumbo y la culpable de este desastre en la que estamos inmersos, pero que desde el municipio aún se pueden hacer cosas. Seguro. ¿Vos creés que sí? Sí, bueno, y sí, es que hay que ser, ¿viste el famoso hay que ser creativo? Bueno, nosotros intentamos serlo todo el tiempo y todas las ideas que surjan, que no son nuestras y que son de otros, son bienvenidas, obvio, sí. Nosotros trabajamos en proyectos que presenta la oposición o incluso no se transforman en proyectos, pero charlas y decís, che, se podría hacer tal cosa. Bueno, vemos si hay fondos para eso o, bueno, finalmente no, pero con los fondos que hay se intenta hacer. Sí, obvio que sí, que hay cosas que se pueden hacer más allá de las que estemos haciendo. Toda idea es bienvenida. Nosotros hemos trabajado un montón con la gente de Casa Violeta o bueno, con los diferentes sectores que en el caso, como está Janina trabajando, tiene que ver con cuestiones de política de género hace años. Sí. En algunas épocas más, en otras menos, pero bueno, tenemos un área que interviene, que ha crecido en el área de políticas de género, ha crecido con cantidad de profesionales, con recurso económico, es una de las áreas que más crece, justamente porque las familias colapsan y la necesidad de colaborar económicamente con estas familias es absoluta, con las mujeres que hacen denuncias y que en el momento en que llegan a la comisaría de la mujer, que a veces no tiene plata para resmas. Bueno, es la municipalidad la que colabora, la que da el lugar para que se hospede esa familia, esa mujer con su hijo o con sus hijos. Y bueno, fíjate que diferencial, la caja chica es una plata que todos los meses tienen las direcciones de la municipalidad para hacer compras que no requieran de una licitación o de un proceso largo. Bueno, la caja chica de género es el doble del resto de las cajas chicas, porque cuando una mujer sale de su casa Es inmediato que tiene es inmediato y necesita cosas comprarlas ya. Y el municipio las compra ya con una factura. Entonces, eso es gráfico, pero para que sepas que el apoyo está. ¿Y hasta cuándo se puede aguantar? Digo, desde lo económico, para el municipio, hacer frente a cuestiones que ha dejado de dar respuesta el Estado Nacional, que es quien debería darlas. Digo, ¿hasta cuándo? El Sistema Integrado de Salud Pública, ¿hasta cuándo puede aguantar? Y el municipio está generando en el Sistema Integrado de Salud Pública el 40%, generando notas, llevándole, mandándole, enviándole. Presupuestando, sí. Enviándole, sí, el 40% del total de la torta de fondos. Antes era el 30%. Claro, es muchísimo. Va subiendo 31, 32, 33, 38, 40. Hoy es el 40. ¿Hasta cuándo se aguanta? ¿Cuál es el límite? No sé si se puede modificar mucho. Lo que sí, nosotros generalmente, cuando salud crece, decrecen otras. Claro. Sí, sí. La frazada es corta. Y sí, porque termina el municipio utilizando los fondos afectados exclusivamente para lo que son y después no tenés más asfalto. ¿Por qué no tenés más asfalto? Y pues no tenés más plata. Claro. Porque el gobierno nacional no te da más plata para asfalto que antes te daba. Entonces teníamos 50 cuadras asfaltadas que vos decís es mucho y capaz que en la ciudad ya no se nota tanto porque la ciudad creció un montón. Y ahora, bueno, tenés 30 y vas mechando algunas de hormigón y otras con mejoras o algún cordón cuneta. El gas también, tenés el fondo de gas, que el fondo de gas se cobraba, fíjate, ya nos olvidamos de eso, pero el fondo de gas se cobraba con la factura de gas de todos los vecinos que tenían gas. Sí. Cada persona de Tandil que pagaba el gas, había una parte de ese gas que pagaba que iba a la municipalidad para hacer un fondo de gas y hacer más obras de gas para los que no tenían. Claro. Siempre con esta mirada solidaria de los recursos,
todos los fondos son solidarios. El que tiene le paga al que no tiene, Ujú. y ese que tiene Así empieza a funciona tener, una sociedad, digamos. empieza a tener y empieza a pagarle el resto. Así es el de gas, el de pavimento, el de luz, Salud. el de agua, el de salud se paga por luz, pero Ujú. así es. Fondos creados desde hace 20, 30, 15 años, todos. Ujú. Bueno, Camusi, después de un decreto nacional, dejó De cobrar eso. de cobrar eso. Entonces, vos fíjate que era un fondo municipal que tiene que ver con la autonomía municipal de cómo genera sus propios recursos. Bueno, a nivel nacional se decidió que eso no se cobraba más y entonces en la tasa retributiva de servicios se cobra un mes el gas y un mes la de obras sanitarias. La de obras sanitarias, perdón. Ujú. Un mes la de gas y un mes la de agua. Entonces, esos fondos, tanto para el agua como para el gas, que todos los meses generaban recursos para tener más obras en Tandil, ahora es un mes uno, un mes Se el otro. redujeron a la mitad, básicamente. Sí, claro. En los dos. Pero es una Eh, decisión nacional que afecta a los gobiernos municipales y a aquellas personas que necesitan Que no lo esas afecta al obras, UNDI, lo afecta- saben. Afecta a la población, no afecta Totalmente, al UNDI, no, afecta no, a la no, población. no, afecta a la población, Ujú. al tandilense. Claro. Uno entiende que en un gobierno municipal que lleva más de 20 años gobernando, en materia de filosofía política, si querés, le debe costar mucho administrar la crisis, porque hubo épocas Sí. en que No le gusta, pero se permitió crecer esto Sí. de las plazas, que no es un chiste ni mucho menos, está muy bueno que podamos disfrutar de lugares públicos que sean gratis y que está bueno. Ya asumió, vos no sos del Ejecutivo, pero sos parte del oficialismo, ¿asumió eso que se limita a administrar la crisis? sí. Es que hace 2 presupuestos que nosotros cuando son elevados decimos, este presupuesto no es de crecimiento. Claro. Pero lo digo yo, hace Ujú. 2 años, cada vez que el presupuesto, 2 o 3, no es un presupuesto de crecimiento, es un un garrón. presupuesto para sostener lo que hay. Sostener lo que hay, ¿qué es eso? Y no se sostiene con IPC, que te dicen, nosotros te votamos el IPC. No se sostiene por el IPC, no se sostiene con el IPC. No. Primero que el IPC no es crecimiento, pero tampoco es sostenimiento porque es mentira el IPC. Es mentira, Es claro. mentira el IPC. Entonces, Claro, el no combustible, nos ¿cuánto aumentó el repitamos costo? entre nosotros que el IPC te va a marcar lo que aumentan las cosas, porque no, es cierto. el combustible en marzo aumentó está este bien, último en mes? medio de un conflicto mundial que afecta el valor y demás, pero en marzo el combustible aumentó un 24%. Bueno, pero el combustible, El la combustible. carne, No, bueno, la luz, el gas, Sí, pero Los los alquileres, teléfonos, los los alquileres. alquileres. No, o sea, que las cosas aumenten por IPC es una medida. Bueno, vamos a utilizar una medida. ¿Cuál unidad utilizamos? La Claro, del IPC. claro. Ok, pero si a la del IPC, nosotros en salud al IPC le metimos 2 aumentos más del 20%. 2 aumentos del 20%. Ujú, Y fíjate cómo está la situación en salud. ujú. Y no es que la situación en salud está complicada desde el punto de vista de los recursos porque gastamos en salud, porque gastamos de más, Ujú. porque al médico le pagamos un montón y no se lo merece, estoy siendo irónica, Sí. Sí. o porque hacemos más cirugías de las necesarias. Porque están ¡Qué pavada! comprando aparatología O que porque van a estamos usar comprando aparatología para el primer mundo. Ojalá se pudiera, tenemos buena aparatología, pero no Sí. en el primer mundo. O sea, no, en salud lo que se gasta es lo que se necesita y se necesita más. Entonces, si vos abrís otro quirófano, va a haber más gente para operarse. Hoy se Sí. están operando en el sistema de salud pública personas que tienen obra social y que se operaban en la clínica Chacabuco o en el sanatorio, Ujú. pero que han cortado los convenios. Empleos de comercio. Claro. ¿Cuántos empleados de comercio en Que debe Tandil? ser el ¿Cuánta gremio gente tiene OSECAC mayoritario en acá Tandil? acá en Tandil, ¿no? Bueno, pero han decidido, o no han podido, bueno, lo sabrán ellos, que Y no OFA. tienen más OSECAC, no tienen más convenio con la clínica Chacabuco. Claro. Vos sos de la clínica de empleos de comercio, te tenés que atender en el Hospital Ramón Santa Marina, que tiene una atención excelente, pero tiene las demoras que tiene que tener y vos como empleado de comercio estás pagando tu obra social y te atendés en el Hospital Ramón Santa Marina. Entonces tus cirugías se suman a las cirugías que tiene el resto de la población que no tiene obra social. Eso es un hecho. Los, Sí, los, a la fila. los trabajadores de las Y Fuerzas sí. Armadas y OSFA terminaron También. también todos en Entonces, el hospital. O cuando gente la- con prepaga que no puede pagar el diferencial que tenés que pagar, Por que son ejemplo, 10.000, 15.000 que no pesos está de acuerdo mal, al médico. que no está mal porque la salud es pública y Claro. como dijo algún secretario general de un gremio, bueno,
nosotros pagamos las tasas, así que esperen si quieren, porque las obras sociales tienen que pagarle al municipio después. Claro, ¿eh? claro. Bueno, Sí, no sí, lo sí. hacen. Claro. Claro. Más de 3.500 millones de pesos en deuda de obras sociales al municipio. Más de 3.500 millones. 3.500 millones es el déficit de salud. O sea, Es si eso. todas las obras sociales que le deben al municipio y prepagas le pagaran, no es IOMA solamente. No. ¿eh? No. No es IOMA es fácil. la tercera. O sea, Mirá. hay dos que deben más. Pero bueno, Sí, pero entre ese todas es el juntás sistema. 3.500 millones de pesos. El sistema de salud no está mal en Tandil. Está mal en la República Argentina. La Sí. gente paga su obra social, le retiran con su salario la obra social y la obra social no responde. Ujú. Yo tengo IOMA. Necesito comprar, tengo 3 nenes. Ujú. Entonces compro muchos medicamentos en invierno, PAF, qué sé yo qué. Los PAF que usan mis hijos salen 78.000 pesos. Ujú. Lo que IOMA te cubre son 32. Ujú. Porque es a monto fijo desde hace no sé cuántos meses. Sí. O sea, por más que el medicamento suba, ese porcentaje no sube. Claro. Y te hablo de un medicamento. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen que comprarle a sus hijos el mismo medicamento que compro yo? Van al hospital. ¿Qué pasa en el hospital? El remediar no te lo cubre más. ¿Quién lo va a cubrir a ese PAF de 78.000 pesos? El Ceretide, que todo el mundo lo conoce. Y el Estado municipal a través de las tasas. Entonces, ese 40% no va a alcanzar y el año que viene va a haber déficit, como hay hoy. Claro. Es Y sabés 2 además más que no 2, podés 4, aumentar claro. mucho más las tasas porque ya porque baja la cobrabilidad. porque baja la cobrabilidad y porque hay un sector, vasto sector de la población que ya está agobiado, está Sí. con el agua al cuello y no puede pagar. O sea, se Nosotros, limita a pagar lo que le cortan. Cuando el presupuesto es elevado al Consejo Deliberante y se propone un aumento de tasa, el aumento de tasa que se propone es el que está evaluado para saber el sostenimiento de lo que la gente puede pagar. Que la cobrabilidad no baje tanto como para que se desfinancie. Y y está al punto límite, y siempre está al punto límite, porque no es que uno aumenta la tasa mucho porque total que paguen. No, se aumenta la tasa en función de lo que vos querés hacer al año siguiente. Y ahora es en el sostenimiento de lo que hay. Es el pago de salarios de los empleados municipales con el aumento acordado el año anterior y el sostenimiento de los servicios. Y bajó la Y nada la más, no se están cobrabilidad. tomando más, sí bajó la cobrabilidad, ¿Mucho? mucho. ¿Y sí? No es que se están tomando muchos empleados, hay gente que te llama y te dice necesito trabajar, hay lugar en la municipalidad y los lugares de la municipalidad siempre son los mismos y aquel que se jubila no se reemplaza. O sea, no es que el municipio creció en la cantidad, así como crecieron los servicios, no creció de la misma manera la cantidad de empleados municipales. Y además tenemos el índice más bajo de la provincia en relación ciudadanos, empleados públicos municipales. Ajá. 1,7. Ujú. 3,5 es el promedio. Entonces, ¿podría crecer más en la cantidad de empleados municipales? Tal vez sí, pero no hay dinero para pagarles el sueldo. Por eso no crece. Ujú. Entonces, la gente dice, pedí hace no sé cuánto la poda de mi árbol. Y sí, va a tardar. Tengo no sé, obras sanitarias que tiene sus cuadrillas de arreglo de los medidores de agua. Y hace 15 días que llamé. Y sí, si pudiéramos contratar 10 personas más para que sea más rápido, lo haríamos. Si no se hace, es porque no se puede. Y Entonces hay que tener un poco de es el perro que se paciencia. muerde la cola, porque a su vez la gente dice, yo estoy pagando y Claro. hace 1 año y medio que no me vienen a podar, entonces no pago más. Entonces el Estado se la están llevando Sí. y ahí es donde se refuerza ese pensamiento que puede llegar a ser entendible, se refuerza con un TikTok Claro. de la gente que en el propio consejo, en la propia sesión de consejo te dice déficit cero. Sí, y no te aprueban el presupuesto. Claro. Porque el concejal debe aprobar el presupuesto del intendente que gana las elecciones y después controlárselo. Claro. Pero Así funciona. no aprobarle el presupuesto es no sé, empezó a usarse en el 2005, pero no dejó de usarse más, salvo situaciones en las cuales con algunos bloques entendés que el Estado es otra cosa. Y entonces logras acuerdos para poder aprobar un presupuesto. Si Ese nosotros es no un tuviéramos punto, un ¿no? presupuesto aprobado, en el mes de abril no podríamos pagar más sueldo. Claro. Ese es un punto Digo, de nosotros en coincidencia, la, ¿no? la ciudad de Tandil, ¿no? Digo, el partido. La divisoria de aguas es la función del Estado. Claro. Dentro del Consejo Deliberante Claro. están de un lado los que entienden que el Estado debe y del otro los que... Claro, digamos, los que creen que el Estado, los que se metieron al Estado para destruirlo desde adentro, Claro. que a nivel local son un vecinalismo. Sí, No, son la libertad avanza, no, basta. a veces juegan, No, ¿no? basta. Les gusta jugar con Sí. eso. Mira, Juegan yo con sabés eso. lo que pienso. No son vecinalistas.
Yo creo que sí son vecinalistas porque además lo dicen y está bien porque, digamos, tienen sus dos logos y sus dos nombres. Pero además, yo no sé cómo va a ser el gobierno de Milei el resto de los meses que quedan. Creo que ayer escuchaba a la noche a Pagni y decía que había habido un tuit que no miré, donde aparentemente el presidente pedía como un esfuerzo, paciencia, una cosa el viernes así. pasado. Entonces la primera vez decía que es la primera vez que el gobierno nacional a través del presidente tuitea y reconoce una situación difícil en el argentino. Sí, se Que le yo pasó creo el que domingo con el video de las cucarachas del partido de fútbol, se le pasó. Se o le sea, pasó. el viernes Bueno, pero hubo para el domingo se le pasó. ese momento de luz. Dicen que es como un cambio en la mirada respecto de que el argentino no lo está pasando tan bien. Que eso puede ser que aquel argentino que lo votó y que no lo está pasando tan bien diga, el presidente se da cuenta y ahora Va a ser va a hacer algo. Entonces, yo no sé si eso es porque las encuestas están cambiando. Viste que no se puede creer en las encuestas, porque No. después el voto es distinto, pero Sí. aparecen ahora muchas encuestas que dicen que lo de Adorni, el viaje de Adorni, qué Eso sé pegó yo, fuerte. Pegó fuerte. y evidentemente algo ha cambiado, no lo económico, sino que esto de esta moral que decía que nosotros no vinimos a hacer Claro. lo mismo, es mentira, porque están Claro. haciendo lo mismo, ha cambiado un poco. Y ese tuit haría que se modifique esa mirada sobre el gobierno nacional y vuelva a repuntar de a poquito. No, Pero si esto no ocurre, no. Lo Vuelvo dijo al- el vuelvo viernes al y el principio. domingo Más probable. salió con el video de las Sí. cucarachas y el Bueno, partido pero de espera, fútbol y espera, demás. porque tendrá sus tuit asesores. ese tuit del viernes no era de puño No. y letra o de dedo y pantalla. copió Sí. y pegó. Suena a Caputo Chico. Sí. Bueno, pero que es un que es asesor, el que es el asesor medianamente más la tiene un poquito importante más y le clara. hacen caso, así que si Pero no, si porque Caputo como lo dice- vio, capaz que... Como dice Flor, más allá del videíto Sí, sí. estúpido ese del partido de fútbol, hubo otro tuit del propio presidente dicen que estamos mal, pero eso es falso. Está bien, Rebatiendo todo lo que había dicho el viernes. sí, está bien. Bueno, Bueno, también no Ta- estamos bueno, mejor acostumbrados a que eso. no avisemos cuando el enemigo se equivoca. Claro. Ahora, si ocurre lo contrario, que ojalá sea así, porque nosotros necesitamos que al tandilense y al argentino le vaya bien y que la gente tenga dinero en el bolsillo y Por que se supuesto, vuelva a es lo que invertir y todos que queremos. compren cosas Sí. y que vengan a Tandil de vacaciones y que se genere nuevamente la cadena necesaria para que paguen las tasas y podamos tener recursos y mejorar los servicios en Tandil. Todo necesitamos que le vaya bien. Si a él le va bien, nos va bien a todos. Si eso ocurre, entonces, digamos, la oposición libertaria en el Consejo Deliberante seguirá siendo libertaria. Si eso no ocurre, la oposición que no ha votado el presupuesto y que quiere destruir el Estado desde adentro va a ser un vecinalismo. Se va a olvidar de que fue Me parece que ya libertario. no puede jugar con Yo eso. creo que sí. Yo creo que sí. Entonces yo no quiero dejar de recordar que son un vecinalismo que, como los números le daban a Milei, fue de Milei. Porque ese vecinalismo está formado por gente que fue de otros partidos antes, que parece que está bueno, que es lo que se usa, cambiar de idea, cambiar de partido, pero a mí se me sigue pareciendo que está mal. A mí me sigue pareciendo que está mal. Entonces, son un vecinalismo que se pintó de violeta en esta y que hay que ver de qué color se sigue pintando. Por conveniencia. Y sí, me parece. Bueno, es que muy inteligente, porque de hecho le fue muy Sí, bien. obvio. Sí. Le fue muy bien, la gente lo votó, la gente los acompañó, arrastró muy bien. Nosotros lo vimos abriendo los sobres en las urnas, bueno, que había algo nuevo y distinto que se venía, que era color violeta, y la gente había elegido. Y bueno, y la idea fue buena, el resultado fue bueno. Hay que sostenerlo. Y si no, bueno, dejo de ser violeta y sigo con el vecinalismo. De acuerdo a lo que conviene. Y sí. Y en este contexto, sobre Nosotros todo porque tenemos la cruz encima. el año que viene va a haber elecciones, elecciones ejecutivas, hay 4 aspirantes que están dentro del Consejo, digo, o los espacios están ahí. Eso lo tiene... Uno lo mira desde afuera y dice, bueno, claramente hay muchas coincidencias entre el peronismo y el radicalismo hoy. Me lo han dicho, sí. Y Vienen y te lo dicen.
Es más, me han dicho se tienen que juntar. Bueno, vos hace un rato dijiste cuando militabas No es tan fácil. en la Porque tienen la universidad. concepción Se tienen que Estado. juntar, no va a pasar. No, No, va a bueno, pasar, porque pero sabés me que lo que, dicen. pero sabés lo que está enfrente No va a pasar. es lo que. Bueno, sí, pero nosotros seguimos siendo de un partido. Bueno, es y como la ustedes siguen universidad siendo de otro. Pero pública, tienen las gratuita y de coincidencias calidad. esas. Coincidimos, Hablábamos. bueno, El método, coincidimos en que el Estado El es rol del necesario. Estado, claro. Coincidimos en que el Estado es necesario, que la educación pública es necesaria, que la salud pública es necesaria. Que Yo hoy- estudié hoy en la escu- UNICEN porque había educación pública, porque mi papá era arenador y jubilado ferroviario y mamá ama de casa. Entonces, Claro. si yo no estudiaba en la UNICEN, Ujú. yo no iba a tener mi título Claro. y seguramente no iba a poder trabajar en la municipalidad con mi título de profesora en ciencias de la educación y después hice un posgrado también así. Ajá. Entonces, y como yo, tenemos Millones. la Un mitad montón. del Consejo Deliberante, que ha estudiado En la universidad en pública. la universidad pública o dan clases en la universidad pública. También. Después Y votan en reniegan de la También. educación Exacto. pública. Sí, o en la provincial. también. Bueno, entonces, nosotros creemos que el Estado es importante. La forma de hacerlo, el método es distinto, Bueno. Sí. claramente. Pero nosotros creemos que yo como radical, el reproche que hago al peronismo o al kirchnerismo es que, digamos, ¿qué es lo que te molesta? Yo no puedo dejar de reprocharle al kirchnerismo que por culpa de sus acciones, de su manera de ver al Estado, hoy decir que sos político es casi decir que sos un corrupto. Ujú. Hoy dedicarte a la política está viciado. Y eso es culpa del kirchnerismo, y- decís vos. Y yo creo que no sé si es el peronismo, el kirchnerismo, ustedes sabrán cómo se manejan hacia adentro, deben reconocer que el gobierno nacional que tenemos es producto de que se fueron de mambo. Solamente eso. Entonces, si vos no reconoces que te fuiste de Ajá, mambo, que dice tenés que Marcos. acomodarlo, si vos no reconoces que te fuiste de mambo, lo tenés que acomodar, bueno, pero yo creo que yo tenga, bueno, a mí acá en Tandil no pasa nada, pero que hay que la política esté viciada, que la política sea mal vista, que la política dejó de ser, o que no que dejó de ser vista como una herramienta para que la sociedad le vaya bien y que sea vista como ahí se acomodan todos, se agarran sus cargos, esa cosa. Pero ese es un vicio que atraviesa unos cuantos partidos, Sí, digamos. sí, ¿eh? Sí. pero Tenemos está ejemplos bien, sí. de uno yo y te- otro lado yo para... te puedo dar nombres, pero no me diga que el reflejo en la urna en los últimos años tuvo que ver con el cansancio ese, porque al radical le dicen otras cosas, no le dicen corrupto. Te digo todo lo que nos dicen, si querés. Sí, Un tienes ese montón. tipo de cosas. Pero no lo dicen. Entonces, cuando vos decís, tu mujer es política, le dicen a mi marido. Me dicen, "Ay, tu mujer es. ¿Sabés lo que Pero no sé laburo? si- Son las 10 de la noche, no estoy sé hablando si- por teléfono. Estoy dudando que el kirchnerismo haya colaborado. Sí, evidentemente sí, pero Un para mí poquito, tiene un más, poquito, tiene sí, más un peso poquito. toda la cuestión mediática, lo que hubo en torno La a nueva eso. política Lo que es se instaló. la incorporación de las redes sociales y la incorporación de nuevas generaciones. Y ahí tanto el radicalismo, el peronismo y el kirchnerismo se quedaron recontra atrás. Sí, Ujú. también. Ujú. Y sí. Se vienen entonces una sesión complicadísima. Y a fin de mayo. O sea, va a llevar A fin de discusiones o por lo menos discursos acentuados. La rendición de cuentas es la Entiendo última. que Alternativa Tandil va a ir en la misma línea de... Y yo no sé, no he hablado. A mí hoy un concejal que me dijo en febrero que no le iba a votar, todavía no lo había visto. Ah, ok, está bien. No Capaz sé que qué, pero tenía- Entonces el data. año que viene, la del año que viene, porque ustedes vieron que salió en unos medios, en todos los medios salió unos 400 millones de pesos que faltaban al municipio de Sí. Tandil, que salió en Realpolitik y en todos los Sí. medios locales. Y eso es la rendición de cuentas del año pasado. Sí. Ujú. No es plata que falta, que se la quedó alguien. Y ahora, además, Realpolitik sacó de todos los municipios del interior donde donde el Tribunal de Cuentas hizo observaciones, una nota con la foto de cada intendente, como si la plata se le hubiera llevado a alguien. Y en realidad es gasto de más. Es esto que yo les digo que pasa en el hospital, Claro. que no alcanza la plata, gasta Claro. Probablemente de más. haya tenido que ver con Entonces, eso la diferencia, ¿no? Claro, Ujú. es déficit. Ujú. Entonces, cuando vos presentás al año siguiente los papeles del año anterior, la rendición de cuentas se trata en mayo, ahora, este mayo 2026, la rendición 25. Claro. Y eso que se publicó fue la rendición 24, 24. que el dictamen del Tribunal de Cuentas es de febrero. Entonces, Ujú. por eso lo vieron en el verano. O sea, todo tiene su... Es Su una paso. película el Claro, presupuesto. es un Claro. proceso. Es un proceso largo.
Bueno, y esta es la plata que estuvo en rojo del Sistema Integrado de Salud Pública del año pasado. Y ahora va a haber plata en rojo de este año. Así que en el verano que viene va a aparecer de nuevo la foto del intendente con nuevamente el título, diciendo que el Tribunal de Cuentas observó que no le daban los números. No le dan. En este contexto de crisis, que lo venís nombrando desde el inicio, no se pueden permitir ustedes como espacio político no pensar en el año que viene. Están pensando y laburando para eso, porque obviamente tienen aspiraciones de continuar gobernando, más allá de que el lunguismo como tal sea un ciclo cumplido. Sí, obvio, bueno, sí, con continuidades. Bueno, no, Sí, pero con digo, el lunguismo, Lungui, la figura de Lungui, no. El candidato, Salvo que- Nosotros como Unión Cívica Radical no tenemos un solo candidato, tenemos varios, y nosotros debemos decidir hacia adentro quién va a ser. La decisión, por supuesto que no está tomada aún, pero la voluntad de que el gobierno continúe, por supuesto que está. Nosotros lo hacemos por nosotros y porque hay gente que sigue apoyando este tipo de ciudad. La ¿Existe ciudad la que posibilidad tenemos. de que sea algo histórico? ¿Cómo algo histórico? La lista del 2027 pueda ser algo histórico y muy disruptivo para Tandil, que sea una candidata, una mujer. Una mujer, puede ser, sí, también sí. No sabía que te referías con histórico. Sería recontra para Tandil. ¿Sería recontra histórico? Sí, puede ser, sí, cómo no. Estamos Tenemos hablando de Alejandra mujeres Marcelo. recontra. Tenemos Puede ser María de mujeres. Condino también. Sí, también. También. No, María de Condino no va a ser. Pero tenemos mujeres ¿No? muy potables y que además están bien posicionadas. Y más allá de que haya paso, ¿no? Todavía no se sabe No sabemos. qué va a hacer el gobierno. ¿Sos partidaria de una interna en caso de que surja Si más? sos radical, tenés que bancarte las internas. Bien. ¿Te gusten o no? Ok. El Marcos radicalismo viene con Nicolini- una urna de interna bajo el brazo. Tenemos Marcos una. Nicolini es, ¿Dentro es de esa radical. interna? Está afiliado, sí. Sí, está afiliado. ¿Considerás que estaría bueno que Marcos Nicolini vuelva al partido? Marcos Nicolini estuvo todas las pasos que quiso. Bien. Pero estamos Todas, hablando, ¿eh? estamos hablando Todas. de... Incluso hubo una que al intendente le preguntaron, ¿usted quiere? O sea, porque estábamos más cerca. Ujú. Dígame, Lungui, ¿usted quiere la paso o no? ¿Le quiere que le demos? Y Lungui dijo, todos tienen derecho a participar. Bueno, ya te respondo. Esa es la respuesta. Nosotros ya le dimos todas las pasos que quiso tener. De hecho, dentro y fuera. Ajá. El Bien. radicalismo es muy amplio. Bueno, va a estar bueno entonces el año que viene, pero por lo pronto hay que pasar todo esto. Hay que sobrevivir a esto. Hay que llegar. Maride, muchísimas gracias. A ustedes. Siempre es un Muchas placer gracias. hablar con vos y con todos los referentes del radicalismo. Nos encanta. Hablamos una hora casi. Ayer con Mirá. Gianni Benier también una hora Mirá. casi. Así que sí, estamos con charlas largas. Muchísimas gracias. A ustedes. Maride Condino en Pasados de Rosca. El arbolado público es clave para la calidad de vida. Si crees que un árbol necesita ser podado, manda un WhatsApp al 2494 284443. Intervenir en el bosque urbano está prohibido y te pueden multar. No lo hagas por tu cuenta. Manda un WhatsApp al 2494 284443. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. ¿Qué das y qué carajo aporta la vida? De los franceses el video